Libertad en sí. Hay una palabra que define el anhelo de nuestra generación. Es esa. La buscamos en todo: en libertad financiera, libertad de tiempo, libertad para ser quien realmente somos. Y la cultura popular nos vende una idea muy clara de lo que significa ser libre: hacer lo que quieras, cuando quieras, sin que nadie te diga absolutamente nada. Es la ausencia total de reglas, de límites, de compromisos, de responsabilidad. Pero, ¿y si te dijera que esa definición de libertad es una de las mentiras más grandes y peligrosas de nuestro tiempo? ¿Y si te dijera que esa búsqueda desesperada de una libertad sin responsabilidad es, en realidad, el camino más rápido hacia la esclavitud? Prepárate, porque hoy vamos a demoler por completo el concepto moderno de libertad y vamos a descubrir juntos una paradoja bíblica que la mayoría de los cristianos, lamentablemente, no entiende. La verdadera libertad no se encuentra huyendo de la responsabilidad, sino abrazándola con todo nuestro ser. La Biblia es increíblemente clara. Hemos sido llamados a la libertad. El apóstol Pablo lo grita en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es un llamado poderoso, una declaración de independencia espiritual. Pero Pablo, que conocía muy bien el corazón humano y nuestra tendencia a torcer las cosas, añade una advertencia crucial unos versículos más adelante. Y es aquí donde todo cambia. En Gálatas 5, versículo 13, él escriben: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ves la diferencia? Pablo nos presenta dos caminos, dos tipos de libertad completamente opuestos. Por un lado, tenemos la verdadera libertad, en griego eleutheria. Esta es la capacidad y el poder para hacer lo que debes hacer. Es ser libre de la esclavitud del pecado. Para ser libre, para vivir de acuerdo a tu verdadero propósito en Cristo, para servir a Dios y para amar a los demás. Es una libertad con propósito. Por otro lado, está lo que la Biblia llama libertinaje o licenciosidad. En griego, eselgia. Esta es la supuesta libertad para hacer lo que quieres hacer, lo que se te antoja en el momento. Es usar la gracia de Dios como una excusa barata para satisfacer todos los deseos de nuestra naturaleza caída. Es la ausencia de restricciones, que irónicamente siempre termina en la peor de las esclavitudes, la esclavitud a nuestros propios impulsos. Y seamos honestos, la cultura moderna no nos vende libertad, nos vende libertinaje. Las 24 horas del día nos bombardea con el mensaje de que la responsabilidad es una jaula, que los compromisos son cadenas, que la disciplina es una forma de opresión. Te dicen: sigue a tu corazón. Si se siente bien, hazlo. No dejes que nadie te ponga límites. Pero la sabiduría milenaria de la Biblia enseña exactamente lo contrario. La falta de responsabilidad no te hace libre. Te convierte en un esclavo de la cosa más inestable y caprichosa del universo, ante tus propios sentimientos y deseos. Piénsalo en términos prácticos. En la vida real, ¿quién es realmente más libre? ¿El hombre que asume la responsabilidad de sus finanzas, que crea un presupuesto, que ahorra, que invierte con sabiduría, o el hombre que gasta cada centavo impulsivamente, que se ahoga en deudas de tarjetas de crédito y vive como un esclavo de sus acreedores, con el teléfono sonando a todas horas? ¿Quién es más libre? La persona que asume la responsabilidad de su salud, que elige comer bien, que se disciplina para hacer ejercicio, o la persona que come pura chatarra, que vive una vida sedentaria y termina siendo esclava de las enfermedades, la falta de energía y las visitas constantes al médico. ¿Quién es más libre? El estudiante que asume la responsabilidad de sus estudios, que se organiza, que es disciplinado
y se esfuerza, o el que siempre deja todo para última hora, procrastina y vive como un esclavo de la ansiedad, el estrés y el miedo constante al fracaso. En cada uno de estos ejemplos, la persona con más responsabilidad es sin duda la que tiene más libertad. La responsabilidad no es lo opuesto a la libertad. La responsabilidad es el vehículo que te lleva a la verdadera libertad. Es el motor que te impulsa hacia una vida de opciones y posibilidades. El apóstol Pedro lo dice de una forma aún más directa y contundente en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Hablando de los falsos maestros, dice: les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¡Qué frase tan poderosa! Cuando huyes de la responsabilidad, inevitablemente eres vencido. Vencido por tus pasiones, por tus deudas, por tu pereza, por tus adicciones, por la opinión de los demás. Y te conviertes en su esclavo. Esa supuesta libertad de no tener reglas te encierra en la prisión de tus propios impulsos descontrolados. No puedes escapar de ellos. Ahora, si queremos ver el modelo perfecto de libertad, tenemos que mirar a Jesús. Su vida fue la vida más responsable que jamás se haya vivido en esta tierra. Y por eso mismo, Jesús era el hombre más libre de la historia. No estaba atado al dinero, no estaba esclavizado a la opinión de la gente, no le importaba el poder político, ni siquiera estaba aferrado a su propia supervivencia. Pero ¿de dónde venía su increíble libertad? No venía de hacer lo que él quería. Todo lo contrario, su libertad provenía de hacer una sola cosa, con una devoción y un enfoque absolutos: la voluntad de su Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29, Jesús dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. Su libertad era la libertad de la obediencia perfecta. Su alegría era el sometimiento a la voluntad del Padre y él asumió la responsabilidad más grande de toda la historia, la responsabilidad de llevar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros en la cruz, y a través de ese acto supremo de responsabilidad nos compró a nosotros la libertad máxima. Por lo tanto, la verdadera libertad cristiana no es la ausencia de límites, es la sumisión gozosa y voluntaria a los límites correctos. Es como dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 30, es cambiar el pesado yugo de esclavitud del pecado por su yugo fácil y su carga ligera. Imagina esto: un pez no es libre si lo sacas del agua y lo pones en la tierra. Se asfixiaría. El pez es libre en el agua, dentro de los límites de su elemento diseñado. Los límites del agua no lo restringen, le dan la libertad de nadar, de explorar, de ser lo que fue creado para ser. O piensa en un tren de alta velocidad. Un tren no es libre si lo pones en medio de un campo abierto. Se quedaría atascado. El tren es libre únicamente sobre los rieles. Su camino diseñado, los límites de los rieles, le dan la libertad de moverse a una velocidad increíble y llegar a su destino de forma segura y eficiente. De la misma manera, tú y yo no somos libres en el campo abierto del libertinaje, haciendo lo que se nos antoja. Somos verdaderamente libres cuando vivimos dentro de los rieles de la voluntad de Dios, en sus mandamientos. Sus principios no son para restringirnos o amargarnos la vida, son para protegernos, para guiarnos y para permitirnos funcionar según nuestro diseño original, para alcanzar nuestro máximo potencial. La cultura te miente. La libertad no es la ausencia de responsabilidad. Esa es la definición de un niño, no de un adulto maduro. La madurez, tanto física como espiritual, es el acto de abrazar voluntariamente la responsabilidad. Responsabilidad por tus palabras, responsabilidad por tus acciones, responsabilidad por tu familia, responsabilidad por tu comunidad, responsabilidad por tu llamado divino, responsabilidad de usar la increíble libertad que Cristo te dio, no para ti mismo,
sino para servir a otros por amor. Esa, mi amigo, mi amiga, es la verdadera libertad. No es una carga pesada, es el privilegio más grande. Es el poder de vivir una vida con propósito, una vida que impacta, una vida que deja un legado eterno. Es la libertad de ser, finalmente, la persona que Dios te creó para ser. Así que te pregunto hoy, ¿qué tipo de libertad estás buscando? ¿La mentira del libertinaje que te lleva a la esclavitud? ¿O la verdad de la responsabilidad que te lleva a la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Deja de buscar la libertad en la ausencia de reglas. Encuéntrala en la sumisión a la persona correcta, a Jesucristo. Cambia la esclavitud de tus pasiones por la libertad de servirle a Él, en si estás listo para abrazar esta verdadera libertad. Quiero que comentes ahora mismo, aquí abajo, libre para servir. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite desesperadamente entender la diferencia entre la libertad que el mundo ofrece y la libertad que solo Cristo puede dar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.